Hola, mi nombre es Guido Petrovich y esta presentación se enmarca dentro de la clase de estructura y función de la biotinidasa. Los objetivos de esta clase son que se puedan familiarizar con el uso de bases de datos, por ejemplo con UniProt, que logren manipular secuencias para poder identificar variantes genéticas en la población y darles las herramientas para que puedan pensar por qué estas variantes genéticas van a generar o no patologías. Al día de la fecha, ustedes ya tuvieron el primer seminario con la presentación de la patología. También tuvieron el trabajo práctico, en el cual determinaron la actividad enzimática de muestras de sangre seca y de suero o plasma. Por lo tanto, comprenden la importancia de la actividad de la biotinidasa como razón por la cual se genera la patología, la deficiencia de biotinidasa. La idea de esta clase es que puedan identificar variantes genéticas o mutaciones cuando estas variantes sean patológicas, que puedan entender por qué estas variantes van a generar o no una alteración en la estructura de la enzima, y que esa alteración en la estructura de la enzima es la que va a generar una pérdida de función de la actividad de la biotinidasa, con el consecuente desarrollo de la patología. En el campus virtual, ustedes cuentan con la información de 10 pacientes simulados, y esta información va a consistir en una anamnesis, la historia clínica, que la van a encontrar en la guía de deficiencia de biotinidasa. También cuentan con las determinaciones de actividad enzimática en las muestras de sangre seca y en las muestras de sangre y plasma, de suero o plasma. Y cuentan con 10 archivos de texto que corresponden con la secuenciación de la región codificante del gen de la biotinidasa. Es importante recordarles que el diagnóstico de la deficiencia de biotinidasa va a estar dada por la determinación de las actividades enzimáticas y no por la secuenciación. La secuenciación resulta un complemento para la interpretación de este vínculo, para poder trazar este vínculo entre la estructura y la función, pero no está formando parte del diagnóstico de la patología. Para cumplir con este objetivo, vamos a utilizar diversas herramientas del Laboratorio de Biología Molecular Europeo. Por un lado, vamos a utilizar herramientas de alineamiento de secuencias. Acá les presento dos. Una es Clustal Omega, que permite hacer alineamiento múltiple de secuencias, es decir, alinear 3 o más secuencias, y esta herramienta la van a utilizar en el seminario bioinformático de fibrosis quística. Por otro lado, vamos a utilizar en este caso otra herramienta que sirve para alinear secuencias, que es Emboss Needle, que va a permitir alinear pares de secuencias, es decir, 2 secuencias. Otra herramienta que permite alinear secuencias de alguna manera es BLAST, que en realidad lo que hace es alinear una secuencia con una base de datos, ya con muchas secuencias, o es una búsqueda de una secuencia dentro de una base de datos. También en esta página, en este laboratorio, se cuentan con algunos recursos genéticos, como es Ensemble, donde hay secuencias de genes de diversos organismos, principalmente vertebrados, pero también se cuenta con algunos invertebrados. Tenemos la base de datos UniProt, que sirve para buscar información sobre proteínas. Y luego vamos a encontrar un listado con muchísimas otras bases de datos y herramientas, de las cuales podemos destacar, por ejemplo, ENA, en la cual también se encuentran secuencias codificantes de distintos genes. Bien, comencemos con el primer objetivo, que es identificar variantes genéticas dentro de esta población de 10 pacientes. Y teniendo en mente el siguiente objetivo de vincular estas variantes genéticas con una alteración en la función de la enzima biotinidasa, podemos remitirnos a la base de datos por excelencia cuando hablamos de proteínas, que es UniProt. Dentro de UniProt, si ustedes buscan una proteína, por ejemplo, escriben biotinidasa en inglés, van a obtener la siguiente evolución, que es una tabla. Esta tabla va a contar con una primera columna que tiene un código alfanumérico propio para esta enzima.
un nombre, en este caso corresponde para la biotinidasa, BTD es la abreviatura de biotinidasa, humana, por lo tanto este código alfanumérico corresponde para esta enzima, para la biotinidasa humana. La tercera columna es un documento, que en este caso lo van a ver de color amarillo con una estrella, y hace referencia a que la información de esta página fue revisada y fue curada por algún especialista. Luego van a encontrar una columna con la abreviatura del gen, BTD en mayúscula, el organismo, en este caso dijimos que era la biotinidasa humana, por lo tanto figura Homo sapiens, y el largo de la secuencia aminoácidica. Pueden ver que en las demás filas aparecen otras biotinidasas, pero de distintos organismos. Esta tabla sigue hacia abajo, yo acá la corté, pero figuran todas las biotinidasas que han sido descritas. Si cliqueamos dentro de biotinidasa en el código de entrada de la biotinidasa humana, vamos a poder ingresar y observar su información. Ya dentro de la página para la biotinidasa humana podemos encontrar dos solapas. Una a la izquierda con información sobre la proteína y otra acá arriba que tiene herramientas, por ejemplo BLAST, herramientas para alinear, para buscar distintos formatos de secuencia. También podemos ver el historial de las últimas entradas y modificaciones de esta página. Podemos ver hasta el nombre de la proteína, la biotinidasa, el nombre del gen, el organismo, el estatus que habíamos visto que está revisado, y podemos ver que hay un puntaje con una anotación, en este caso tiene 5 puntos de 5, que hace referencia a que se cuenta con información experimental sobre la biotinidasa. La segunda parte de información que podemos encontrar sobre esta enzima es la función, y podemos ver que comienza con una advertencia que dice que es incierto dónde comienza la traducción del ARN de la biotinidasa, si comienza con una codón correspondiente a lo que sería una metionina 1 o a una metionina 21. Esto no se sabe, este comentario está escrito por un curador, una persona que se encargó de revisar la información. Y es importante que nosotros vamos a trabajar en este caso con lo que correspondería a la metionina 1. Cuando lleguemos a la parte de secuencias, ahí lo van a poder observar más claramente. La siguiente información que podemos observar es una reacción de la actividad catalítica, ¿no? Un ejemplo de una actividad catalítica de la biotinidasa. En este ejemplo podemos observar un sustrato, que es la biotinamida, y se esquematiza la hidrólisis de la biotinamida dando lugar a biotina y amonio. En el caso, por ejemplo, que esta biotina tenga unida, en lugar de este grupo amino acá, tenga unida una lisina, sería la biocitina, y la hidrólisis catalizada por la biotinidasa daría lugar a biotina y lisina. O en el caso del trabajo práctico, en el cual ustedes usaron un sustrato artificial, que es el biotinilpava, la hidrólisis catalizada por la biotinidasa dio lugar a biotina y a pava, que luego lo revelaron por un método colorimétrico. Si nos adentramos dentro de la página vamos a encontrar más información sobre esta proteína, por ejemplo la localización subcelular. Podemos ver que está descrito una localización en la mitocondria y también en el espacio extracelular. Podemos observar que se describió que los primeros 41 aminoácidos corresponden a un péptido señal, probablemente de excreción. Podemos ver que se describen modificaciones posttraduccionales, como es la glicosilación. Si siguen avanzando dentro de la página, van a encontrarse con una sección que dice secuencias, y entre paréntesis figura +4, dado que hay varias secuencias descritas para la biotinidasa. En este caso pueden observar que hay 4 isoformas correspondientes a distintos splicing alternativos. Nosotros vamos a utilizar la isoforma 1,
que se identifica como canónica, la cual tiene una longitud de 543 aminoácidos y un peso molecular de 61 kilodaltons. Pueden observar que hay una metionina inicial y en el aminoácido 21 hay otra metionina. Esta es la metionina que está en duda sobre dónde empieza a sintetizarse la biotinidasa. Nosotros vamos a trabajar con la isoforma 1, que es la más grande y que comienza la síntesis en esta metionina 1. Si hacen clic en FASTA, van a encontrar esta secuencia. Y estas secuencias es el formato, digamos, se encuentra en formato FASTA justamente. ¿Qué significa que estén en formato FASTA? Quiere decir que la secuencia comienza con un símbolo mayor. Y después de este símbolo mayor hay un nombre que va a servir para identificar esta secuencia. En este caso pueden observar el código alfanumérico de identificación de UniProt para la secuencia de la biotinidasa y el nombre BTD humano. Pero acá ustedes podrían poner cualquier nombre, lo que se les ocurra. Luego de este símbolo mayor y del nombre que va a identificar a esta secuencia, hay un Enter, se vuelve al renglón siguiente, de abajo a la izquierda, y a partir de allí empieza propiamente dicha la secuencia, hasta el final. Estas son las características del formato FASTA y es muy importante para trabajar con distintas bases de datos y distintas herramientas bioinformáticas. Esto les va a ser útil para el trabajo práctico bioinformático de fibrosis quística. Bien, entonces ustedes ya pudieron identificar cuál es la secuencia aminoácidica de la biotinidasa wild type o de una biotinidasa de referencia. Ahora, ¿cómo van a hacer para comparar esa secuencia, que saben que es normal, con las secuencias que tienen subidas en el campus de los nucleótidos de la región codificante del gen de la biotinidasa? Bueno, pueden hacer distintas estrategias. Por un lado, podrían buscar cuál es el gen de la biotinidasa por el cual se obtiene esa secuencia aminoácidica. Entonces buscar en bases de datos, por ejemplo, ENA o Ensemble, que se los había mencionado antes. Pueden buscar ahí la biotinidasa, encontrar un gen, la región codificante y compararla con la secuenciación de los distintos pacientes. O pueden transcribir estas secuencias que están en los archivos de texto que nosotros le subimos al campus, transcribirlos a ARN, reemplazando las timinas por uracilo y después traducirlas a partir del código genético y comparar la secuencia aminoácidica de los 10 pacientes con la secuencia aminoácidica de la biotinidasa en formato FASTA como la acaban de ver. Ambas estrategias son correctas. Yo acá les voy a explicar la última forma, la última estrategia, que sería la de transformar la secuencia nucleotídica en proteína. Para eso vamos a utilizar una herramienta que se llama Translate. Esta herramienta, llamada Translate, fue diseñada por el laboratorio Expacy, radicado en Suiza. Pueden encontrar el link en la guía de eficiencia de biotinidasa. Y básicamente consiste en un campo a completar con una secuencia de ADN o de ARN. Aquí pueden poner las secuencias que obtienen de los archivos de texto correspondientes a la secuenciación de los pacientes, de a una. Tiene una serie de opciones que tenemos que asegurarnos que esté tildada la segunda opción, que dice Compact M, que hace referencia a que va a utilizar el código de una letra de aminoácidos, ¿no? Entonces está la metionina, la va a llamar como en lugar de met, como una única letra, la M, y no va a haber espacios entre los aminoácidos cuando nos dé la devolución. Simplemente haciendo clic en Translate, lo que va a hacer es transformar esta secuencia nucleotídica en la proteína correspondiente. Yo lo que hice aquí es pegar
la secuenciación de un paciente X. Pueden ver que son las bases de nucleótidos, ¿no? Pueden ver el primer codón, que es un ATG. Y cuando lo transcribo y traduzco con este programa, se obtiene la secuencia aminoácidica que comienza justamente con una metionina. Ahora, esta va a ser la secuencia primaria de la proteína que se codifica por este paciente. La idea es, para identificar si presenta alguna variación genética, tenemos que compararlo con la proteína canónica o con la proteína de referencia que obtuvimos en UniProt. ¿Cómo hacemos para ver si hay alguna diferencia? Podríamos hacerlo de a uno, poner esta secuencia al lado de la que obtuvimos de UniProt e ir comparando las letras, pero nos llevaría muchísimo tiempo y podríamos equivocarnos. Entonces, para poder comparar dos secuencias con mayor seguridad de no equivocarnos y hacerlo rápido, contamos con herramientas de alineamiento de secuencias. En este caso, para alinear dos secuencias, vamos a usar el programa Emboss Needle, que nos permite hacer un alineamiento global de dos secuencias. En el primer campo vamos a pegar una de las dos secuencias. En este caso yo puse la secuencia obtenida a partir de UniProt, de la biotinidasa de referencia. Y en un segundo campo, que está más abajo, vamos a pegar la secuencia obtenida a partir de Translate de la proteína del primer paciente. Hacemos clic en alinear. Una vez que el alineamiento esté listo, vamos a observar el siguiente resultado. Consiste en una longitud de cuántos aminoácidos se cargaron en las secuencias, la identidad, que hace referencia a la exactitud del alineamiento, un valor de similitud, de qué tan parecidos son los aminoácidos entre sí, de las distintas secuencias, los gaps, que serían espacios entre las dos secuencias, regiones que no se pueden alinear, ¿no? Esto va a ser importante para identificar inserciones o deleciones, y un puntaje. En este caso, a nosotros lo que nos interesa es analizar la identidad, ver qué tan parecidas son o qué tan iguales son ambas secuencias. Entonces podemos observar que en la sección de identidad figura que de 543 aminoácidos cargados hay 541 que son idénticos. Y esto corresponde a un 99.6%. Si fuese un 100% de identidad, quiere decir que estamos trabajando con la misma secuencia. Digamos que ambas secuencias son exactamente iguales. En cambio, esto, que haya 541 aminoácidos idénticos, nos hace referencia a que hay dos aminoácidos cambiados. Dos aminoácidos distintos entre la secuencia de este paciente con respecto a la secuencia de UniProt. Para poder ver qué aminoácidos son distintos entre ambas secuencias, debemos remitirnos al alineamiento. Podemos observar en el primer caso la secuencia de arriba corresponde a la biotinidasa, la secuencia de la biotinidasa obtenida de un UniProt, la biotinidasa de referencia, y abajo está la secuencia de la biotinidasa para este paciente. Podemos ver que cuando está el mismo aminoácido en la misma posición, ya hay identidad de aminoácidos, el alineamiento nos une a ambos aminoácidos por una línea, ¿no? Como es estos casos. Y en los casos en los que no hay identidad, porque hay un aminoácido diferente en esa posición, el alineamiento nos puede unir con dos puntos o puede no trazar ninguna unión, dependiendo de qué tan parecidos son los aminoácidos que no son exactamente iguales entre sí. Podemos ver en este caso, en la secuencia de referencia, hay una serina, en cambio este paciente presenta una treonina en esa posición. Esta no es la única diferencia, sino que más
adelante en la secuencia, más hacia el C terminal de la proteína, podemos observar un aspartico en la secuencia de referencia obtenida de UniProt, y en la secuencia del paciente hay un glutámico. Por lo tanto, podemos utilizar esta nomenclatura para nombrar esta variación genética, ¿no? Serina 182, treonina. El número 182 hace referencia a la posición, lo podemos obtener a partir de estos números. Y D374E, correspondiente al aspartico 374, que está cambiado por un glutámico. Con los que les acabo de explicar en la primera parte de la clase, ustedes ya son capaces de identificar variantes genéticas, y en el caso de esas variantes genéticas, las que desarrollen patología, van a poder distinguirlas como mutaciones. Ustedes ya cuentan con las medidas de actividad enzimática, por lo tanto ya saben qué pacientes van a desarrollar la patología si no son tratados. Y pueden vincular estas mutaciones o estas variantes genéticas con la actividad enzimática determinada. Ahora, para pensar y poder entender por qué esas variantes genéticas se asocian o no con una patología, vamos a tener que observar y remitirnos a analizar la estructura de la biotinidasa. Bien, entonces ya identificaron variantes genéticas asociadas a cambios de aminoácidos para los distintos pacientes, y para poder entender qué es lo que está sucediendo en la proteína al cambiar esos aminoácidos, tenemos que analizar la estructura de la biotinidasa. La base de datos, que cuenta con todas las estructuras experimentales de proteínas, se llama Protein Data Bank o PDB. Si nosotros buscamos la biotinidasa dentro del buscador del PDB, nos vamos a llevar la sorpresa que no hay ninguna estructura de esta enzima cargada. Esto quiere decir que no ha sido resuelta estructuralmente. Por lo tanto, si queremos analizar la estructura de esta enzima, podemos emplear distintas estrategias. Por un lado, si tenemos los recursos, podemos determinar estructuralmente, podemos determinar experimentalmente la estructura de la biotinidasa, ya sea por cristalografía de rayos X, por RMN o por criomicroscopía electrónica, o podemos realizar un modelo molecular. Hay distintos tipos de modelados moleculares. Por un lado tenemos los modelados de novo o ab initio, que utilizan la secuencia primaria de aminoácidos de la proteína y la pliegan dando una estructura tridimensional. Y por el otro lado tenemos los modelos moleculares por homología. Estos últimos son mejores, pero requieren que haya una proteína similar cuya estructura esté resuelta. A continuación, les voy a mostrar cómo se hace un modelado molecular por homología. Esto no lo tienen que hacer ustedes, simplemente les estoy mostrando cómo es que se hizo el modelado molecular para poder interpretar las distintas variantes genéticas de las secuenciaciones que encuentran en el campus. Primero, lo que tenemos que hacer es ver si hay una proteína de estructura conocida que sea similar a la biotinidasa. Entonces, para esto vamos a utilizar la herramienta bioinformática BLAST, que permite buscar secuencias de nucleótidos en una base de nucleótidos, secuencias de proteínas en una base de datos de proteínas, o una secuencia de nucleótidos en una base de datos de proteína, o una secuencia de proteínas en una base de datos de nucleótidos. Dado que nosotros ya tenemos traducidas las secuencias de nucleótidos, tenemos directamente la secuencia de la proteína de la biotinidasa, obtenida de UniProt, podemos entrar aquí en la búsqueda de secuencia de aminoácidos dentro de una base de datos que tiene aminoácidos de proteínas justamente, y ver si hay algo parecido a la biotinidasa. Dentro de BLAST vamos a pegar la secuencia de la proteína obtenida de UniProt, de la biotinidasa,
Y la búsqueda de esta secuencia la vamos a hacer en una base de datos que es justamente PDB, el Protein Data Bank, que ya habíamos visto que no está la biotinidasa. Por lo tanto, ya sabemos que no va a encontrar la misma enzima. Si la biotinidasa estuviese resuelta estructuralmente, el resultado que nos arrojaría sería la biotinidasa. Pero vamos a ver si hay algo de secuencia primaria, de la secuencia de aminoácidos, sea parecido y que esté resuelto estructuralmente. Entonces hacemos clic en BLAST. Este es el resultado que se obtiene del BLAST de la secuencia de la biotinidasa dentro del PDB. Y podemos observar una tabla con un listado de proteínas que son parecidas en secuencia a la biotinidasa. Podemos observar que el primer resultado es una enzima que se llama panteteinasa. También es conocida como vanina 1. Y es una enzima que hidroliza a la vitamina B5, al ácido pantoténico. La vitamina B5, si recuerdan de nutrición, es una enzima hidrosoluble, al igual que la biotinidasa, ¿no? Esta enzima es homóloga a la biotina, quiere decir que es parecida a la biotinidasa, quiere decir que es parecida, que tienen algún ancestro evolutivo en común. Podemos ver que las otras opciones de enzimas de proteínas que son parecidas a la secuencia de la biotinidasa también son hidrolasas, ¿no? Podemos ver una nitrilasa o una amido hidrolasa. Podemos ver que hay distintas columnas con un puntaje, una cobertura de la secuencia, dice cuánto de la secuencia, qué porcentaje de la secuencia de aminoácidos que incorporamos al BLAST logra alinear el programa, un eValue, un valor E que nos da una probabilidad de que ambas secuencias sean parecidas, que tengan alguna similitud o algún origen en común, y un porcentaje de identidad. Si nosotros cliqueamos acá en la panteteinasa, vamos a poder ver el alineamiento entre las dos secuencias. A continuación, podemos observar el alineamiento realizado por BLAST entre la secuencia de la biotinidasa y la secuencia de la pantoteinasa. Podemos ver que ambas secuencias no comienzan desde el primer aminoácido, ya que el alineamiento que realiza BLAST es local. Entonces solamente nos muestra las secciones de la proteína que pudo alinear. Esta es una diferencia con respecto al programa que vimos anteriormente, que realizaba un alineamiento global de toda la proteína. Podemos ver que en el caso de la biotinidasa, el alineamiento comienza desde el aminoácido 58. Quiere decir que todo lo que está antes, hacia el amino terminal de la biotinidasa, no pudo ser alineado y es completamente distinto a la secuencia de la pantoteinasa. Por lo tanto, cuando hagamos el modelado y comparemos la secuencia primaria con la estructura tridimensional de la pantoteinasa, esa región de la proteína de la biotinidasa no va a ser modelada con mucha confianza. Por el contrario, podemos observar que hay regiones que sí son parecidas entre ambas proteínas. Por ejemplo, esta sección se pudo alinear perfectamente. Podemos ver que hay otras regiones que también. Entonces, el paradigma, digamos, de los modelados moleculares por homología, la hipótesis es que las secuencias primarias similares, serían las secuencias de aminoácidos similares entre sí, van a tener una estructura tridimensional similar. En cambio, podemos ver que hay espacios, que hay regiones que no están en la pantoteinasa, pero sí están en la biotinidasa. Y estas regiones, el modelado molecular por homología no va a saber cómo plegarlo. Entonces utiliza algún algoritmo similar a los modelados de novo o ab initio para buscar disponer de estos aminoácidos tridimensionalmente en el espacio. Para realizar modelos moleculares por homología hay muchísimos programas. Estos programas utilizan distintos algoritmos, tienen distintos códigos y compiten entre sí para ver cuál es mejor. Uno de los mejores es este llamado FIRE2,
que está realizado por el Colegio Imperial de Londres. Es libre, pueden ingresar a esta página y simplemente colocan la secuencia de aminoácidos primaria y le dan modelar y a los pocos días les devuelve el siguiente resultado. Esto que observan aquí es el modelado tridimensional de la biotinidasa que hizo el programa FIRE2 a partir de comparar la secuencia primaria de la enzima que nosotros obtuvimos de UniProt, compararla con la pantoteinasa. Posicionó los aminoácidos de la biotinidasa sobre la estructura determinada de la pantoteinasa y esto es el modelado que se obtiene. El programa nos muestra una serie de predicciones sobre regiones que podrían ser sensibles a mutaciones. Nos da un valor de confianza para cada región de la proteína. Hace predicciones de la estructura secundaria, ¿no? Qué regiones van a ser alfa hélices, qué regiones pueden ser loops o desordenadas, qué regiones van a ser hojas beta. Y acá nos muestra con distintos colores la confianza de cada región a partir de la similitud del alineamiento de la biotinidasa con el de la pantoteinasa. En los siguientes videos profundizaremos en el análisis de la estructura del modelado de la biotinidasa.